Bueno, pues empezamos con estas pirámides que tenemos aquí. Si recordáis de cuando hemos visto el tema 10, hay veces que cuando no nos dan los datos completos de un ejercicio de estos, muchas veces cuando estamos en este tema de geometría, si os fijáis, se van a poder hacer por el teorema de Pitágoras, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a hacer en este caso de aquí, fijaros que nos está dando la altura general de esta pirámide, ¿vale? La que va del vértice a la base, y por otro lado nos está dando la altura lateral, ¿vale? Con la altura lateral y la altura de la pirámide, ¿vale? Iría por aquí lo que es la altura de la pirámide, ¿vale? Así como más o menos hasta el centro, ¿vale? Mientras que luego tendríamos aquí esa altura lateral, ¿no? Que iría más o menos por aquí, como hacia la mitad. Entonces, si yo ahora digo, vale, tengo la altura del vértice de arriba a la base, que son 12. Y luego tengo lo que es la altura lateral, que son 14, ¿verdad? Pues con esto vamos a poder calcular la medida de la base. ¿Cómo vamos a hacer la medida de la base? Pues fijaros, se nos ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? El que va la altura, que sería 12, la altura lateral, que hemos dicho que sería 14, ¿vale? Y luego esta medida de aquí, que si os fijáis, desconocemos, está justo en la mitad de la base. Por tanto, si yo luego multiplico por 2, esta medida que me da aquí abajo, lo que voy a obtener va a ser la medida del lado de ese cuadrado, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer va a ser entonces Pitágoras, ¿no? Lo de abajo es un cateto y el 12 es otro cateto, y lo que es la altura lateral es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se ha formado, ¿no? Así con este esquema lo veis claramente. ¿Cómo? Jorge, Sí, cuéntame, se ve mal. no se ve muy bien. Vale, espera un segundito. Voy a ver si lo arreglo. Mira a ver si... Decidme si ahora lo veis un poquito mejor. Sí, ahora Se ve. Sí, ¿Ahora mejor? pues ahora. Sí, venga, fenomenal, vale. Pues venga, cualquier cosa me vais diciendo, ¿vale? Si se vuelve a ver mal. Bien, lo que os estaba diciendo, ¿veis la pirámide, no? Y veis cómo he sacado, a partir de los datos que me da en el ejercicio, he sacado, como fuera de esta pirámide, este triángulo rectángulo, que si utilizamos Pitágoras voy a poder resolver para hacer los cálculos, en este caso, de esta medida de aquí abajo, ¿vale? Con esa medida de aquí abajo, lo que voy a tener es como la mitad del lado, ¿no? Entonces, ya con eso, voy a poder calcular el lado de la base y ya el resto de cosas que me pide el ejercicio. Entonces, vamos a pasar al otro lado, el 12 al cuadrado, que va a ser 144, el 14 al cuadrado es 196, ¿vale? El cuadrado pasa al otro lado en forma de raíz, de esto que sería 52, y esto va a ser 7, vamos a ver cuánto sería, raíz de 52, 7,21, ¿de acuerdo? Os ha salido 7,21, creo que son centímetros, ¿vale? ¿Habéis llegado a este paso? Bueno, 7,21 es esta medida de aquí, pero que es la mitad del lado, ¿no? Porque como esto cae justo al centro, el centro está dividiendo en dos partes iguales, ¿no? Por tanto, el lado vamos a tenerlo de 14,42, ¿vale? 14,42, 14,42. El ejercicio me está pidiendo el área total... ¿Perdona? Que el lado en el ejercicio está marcado. No me lo puedo creer. Pues está mal. A ver. Creo... Pues fijaros una cosa. Está mal planteado el ejercicio, no me había dado yo cuenta. Mira que lo he hecho yo otros años. Claro.
Pues ya está, bueno, pues no me hagáis caso. Bueno, ya que lo hemos calculado, mirad, si uno es que lo normal es que cuando nos dan los dos datos de altura y altura lateral, no haría falta, o sea, habría que calcular el lado, es lo más normal, pero vamos. De hecho, fijaros que aunque en el libro diga 9 y 9, está mal, ¿no? Si lo hacemos por Pitágoras, no sale 9 como viene ahí en el libro, sino 14,42, pero bueno, ya está. Lo voy a hacer con los datos que ven en el libro y ya está, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a partir de 9 y ya está, ¿vale? Bueno, ya aprovecho ya que he empezado a hacerlo, cómo se haría si nos hubiese faltado ese dato y ya está, ¿no? Pero veis que los pasos que he hecho yo siguen la lógica de calcular por Pitágoras en todo esto, ¿no? Y de hecho, haciendo los cálculos me han salido estas medidas, o sea que no tiene mucho sentido decir que esto mida 9, ¿no? Si calculando no nos ha salido esto, pero bueno, ya está. Área de la base. Entonces, si el lado se supone que mide 9, pues 9 al cuadrado va a ser 81, ¿vale? Centímetros cuadrados. Y el área lateral, pues va a ser, si yo cojo, lo puedo hacer pensando en mirar cuánto mide una de las caras, ¿no? Que mide de aquí, mide su altura son 14, ¿verdad? Y su base son 9. Entonces podríamos calcular triángulo a triángulo, base por altura partido de 2, ¿vale? Que nos daría 63, ¿vale? Y luego multiplicarlo por el número de lados que tenemos ahí repetido, ¿no? ¿Vale? Por tanto, esto sería 63, 126, 252, ¿no? ¿Os ha salido? 252. El área lateral. ¿Os ha salido este dato? 252. A mí no. ¿No? Ramiro, ¿tú has utilizado estos datos 9 y 14? Sí. ¿Y cómo has calculado el área lateral? El área lateral es que no lo he calculado, se calculado directamente el área total y el área de la base. El área total con la fórmula que viene ahí en el libro. Sí. Vale. Vale, ¿qué dato has utilizado tú en la fórmula? Dime cómo has metido tú los datos ahí en la fórmula que has utilizado. ¿De perímetro? 44 por 12 al cuadrado más 14 partido de 2. A ver, un segundo, dímelo un poco más despacio. ¿Has puesto? Sí, perdona. 44 por 12 al cuadrado Sí. más 14 partido de 2. El 12 al cuadrado de 4. No, pero partido de 2 el 12 al cuadrado también. El 12 al cuadrado también. Pero una pregunta, ¿esto de dónde lo has sacado, lo de 12 al cuadrado? Sale en la fórmula. ¿En la que viene en el libro? No, es que no es 12 al cuadrado, que me he equivocado, es solo 12. Ah, claro, pues es que eso te iba a decir. Digo que estaba mirando. Sí, vale, tú has usado. Claro, entonces. Y 44, porque ten en cuenta que el perímetro es 9 por 4, que sería 36. ¿Vale? 9 por 4, ¿vale? Esto, o sea, el perímetro, ten en cuenta que va a ser 36, ¿vale? Sí, es con la fórmula del libro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por eso no te coincidía, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, el área total va a ser el área de la base más el área lateral. Esto nos va a dar, si está bien calculado, 333 centímetros cuadrados. ¿Algunos ha salido eso? ¿333? Sí. Sí. Bien, vamos entonces. Sí, vale, pues venga, si más o menos hay unos cuantos que os ha salido eso. Si a alguno no le da y no llega a ver por qué, decídmelo y lo vemos, ¿vale? Venga, pues si no, vamos a seguir entonces con el volumen. El volumen era 1/3 del área de la base por la altura, ¿no? ¿Vale? Entonces, la altura, pero en este caso la altura de la pirámide, que es 12, ¿no? Y el área de la base, ya hemos calculado antes que era 81, ¿no? Entonces,
yo multiplico esto, un tercio, área a la base, altura, y esto me va a dar 324 centímetros cúbicos. ¿Lo tenéis así? 324. Sí. Sí, vale, es así, ¿no? Lo habéis tenido bien. Sí. Venga, pues vamos entonces, si no hay ninguna duda con el A, vamos a ver el B. En el B, que es una pirámide de base pentagonal. Pues vamos a ver entonces el procedimiento. Posiblemente aquí... Pues aquí tampoco hace falta Pitágoras, pues anda bien. Pensaba yo que tenía más misterio. Sí, es simplemente aquí entonces que metáis los datos sin más. Bueno, pues ya está esa suerte que hemos tenido. Claro, aquí entonces en de todas formas, ya os digo que esto es posible que si lo calculamos utilizando lo de Pitágoras y tal, yo creo que estas medidas se las han inventado un poco, que si las utilizásemos realmente y hiciésemos Pitágoras, yo creo que no saldrían, pero bueno, ya está. Pues si se las ha puesto ahí el libro, pues las utilizamos y ya está, ¿vale? Bien, pues tenemos aquí esta pirámide de base pentagonal. Y entonces lo que nos está dando son la altura lateral, de aquí hasta aquí, que eso nos dice que mide 12. Estos son 12. Nos está dando también la altura total de la pirámide, que son 10. Y luego también nos está dando lo que sería la apotema, que va desde el centro hasta el lateral, que mide 4. Y nos da también, esto mide 4, bueno, es un poquito más grande, y nos da el lado, que son 6 centímetros. Bien, pues con esto no tenemos que hacer nada más que meterlo en la fórmula y hacer los cálculos, ¿no? Bien, pues vamos a ver entonces, primero, para el área de la base, lo que tenemos ahí es un pentágono, y el área de ese pentágono es perímetro. El perímetro es 6 por 5, ¿no? Que va a ser 30. ¿Vale? Perímetro 6 por 5 igual a 30, ¿vale? Perímetro por apotema, el apotema es 4. Partido 2, esto nos da 60 centímetros cuadrados, ¿vale? Mientras que el área lateral, a ver, en el libro viene la fórmula de todo junto. Lo que pasa es que yo lo hago por separado, primero porque me es más fácil calcular el área de un pentágono, y además, como luego esto lo utilizo para el volumen, pues ya lo tengo calculado para una cosa y para la otra. Mientras que el área lateral, pues lo que os he dicho siempre, en lugar de aprenderos esa fórmula, pues os hacéis un lío. Yo lo que hago es, pues eso, decir ahora el área lateral, que es un triángulo cuya base es 6 y su altura es 12, partido 2, y lo tengo multiplicado por 5, ¿no? Tengo 5 veces ese mismo triángulo. Pero bueno, ya os digo que al final lo hagáis por la fórmula, lo hagáis así, separado, os tiene que dar el mismo resultado. Entonces, vamos a tener aquí, esto sería 336, 180 centímetros cuadrados, por tanto el área total nos va a dar 60 más 180, que va a ser 240. ¿Os ha dado eso? Sí. Sí. Ramiro, ¿te ha dado esta vez bien en este caso? En este sí. 240, vale, muy bien. Vamos entonces con el volumen, que como ya teníamos el área de la base, va a ser muy sencillo, porque hemos dicho que iba a ser un tercio de área de la base, 60 por la altura de la pirámide, que es 10, ¿no? Entonces, incluso de cabeza lo podéis hacer. 60 dividido por 3 es 20. Eso lo multiplicamos por 10 y nos da 200. ¿Vale? Venga, ¿os ha salido? ¿Este lo tenéis? 200 centímetros cúbicos. Sí. Sí. El resto también, bueno, si no decís nada, ¿vale? Yo sí sigo avanzando un poquito más y así ya lo terminamos. A ver, creo que ahora os había dicho el de las pirámides, o sea, el de los conos, perdón. El 27 y el 31. Nos vamos a la 273. 273 y teníamos el 27
y el 31, ¿vale? Venga, antes de borrar, ¿alguna duda o alguna cosa que no esté clara de esto? O más o menos todos lo seguís. Bien, pues venga, si no hay ninguna consulta, vamos con el 27 y el 31 y ya nos lo quitamos del medio, ¿vale? 5 minutillos, vamos a andar un poco apuros, pero bueno, a ver si lo puedo hacer un poquito más rápido. A ver, en el 27 hay el área de volumen de los siguientes conos, ¿vale? En este caso sí, creo que hay que utilizar Pitágoras. Entonces, para aquí el 27 tengo el cono, tengo la altura, que son 7, y tengo por otro lado el radio, que son 3, ¿vale? Y con eso, con 7 y con 3, vamos a calcular esa línea que va a ser la generatriz, ¿vale? De tal manera que lo que se me está formando ahí, como os había dicho antes, es un triángulo rectángulo en el cual tengo los dos catetos en este caso, que serían 7 y 3, y con el cual puedo calcular la hipotenusa, que va a ser la generatriz, ¿vale? Esto de aquí, esta línea, es la que se llama generatriz, que me sirve para calcular luego el área lateral, ¿no? Por tanto, la generatriz es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿vale? Este que hemos formado aquí dentro, ¿de acuerdo? X cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. X va a ser igual a 49,9 raíz de 58. De nuevo tenemos 7, algo. ¿Lo habéis hecho siguiendo estos pasos? Sí. Sí. Vale, como da 7,615, yo voy a redondear. Vale, o sea que más o menos esto lo vais viendo, ¿no? Así en general, este tipo de figuras, si os dais cuenta, es muy repetitivo todo el rato, ¿no? Vale, pues para el área del cono, que no me sale, tenemos por una parte el área de la base, que es una circunferencia pi por el radio al cuadrado de radio 3, ¿no? Entonces esto vamos a tener 3,14 por 9, eso nos va a dar 28,26, ¿vale? Ya lo pongo aquí para el área total. Y luego vamos a tener un área lateral. El área lateral es pi por, bueno, lo voy a poner primero aquí con letras, el número pi por el radio por la generatriz. La generatriz es este dato que hemos calculado antes, ¿vale? El 7,62, ¿vale? Que es este dato de aquí, ¿vale? La generatriz es lo que al darle vueltas formaba esa figura de revolución que era el cono, ¿no? Entonces, vamos a tener el área lateral, pi por radio por generatriz, ¿vale? Multiplicamos todo esto y me da un área lateral de 71,78. No sé si os ha salido 71,78. Sí. ¿Sí? Bien. Pues entonces, con estos dos datos que tenemos, ya podemos calcular el área total, ¿vale? El área total, lo voy a poner aquí a continuación, que va a ser área total 71, 78, 28, 4, 72, 100,04, si no lo estoy sumando mal. Centímetros cuadrados, a ver, voy a comprobarlo por si acaso, pero creo que sale eso. Sí, 100,04. ¿Vale? Por tanto, aquí ya tendríamos nuestro área total. Y ahora para hacer el volumen, dejo lo mismo que he utilizado antes, si os fijáis, con la pirámide. ¿Vale? 1/3 del área de la base por la altura, en este caso 7. ¿Vale? Entonces, ese volumen lo metemos en la calculadora, 28,26, dividimos entre 3, multiplicamos por 7, nos da 65,94
centímetros cúbicos. ¿Vale? 65,94. ¿Vale? Tendríamos ya este. Jorge, Sí, cuéntame, Ramiro. yo el volumen lo he redondeado a 65,93. ¿Está bien o no? Sí, bueno, depende de los decimales que hayas utilizado aquí en los pasos. Yo es que claro, yo he utilizado ya este número de la base, pero no sé si era 28,25 algo, no lo sé. Pero bueno, sí, 65,93,94 da prácticamente lo mismo, ¿vale? A ver si esperáis 5 minutos. ¿Tenéis alguna clase ahora a continuación? Ahora no, lo- en plan, a última puede que sí, pero ahora no. Lo digo porque en 5 minutos termino el 27, aunque no me dé tiempo a corregir el 31, ya lo corregiré el próximo día, pero para que ya esté por lo menos dejarle entero resuelto. Y ya mañana os mando tarea, ¿vale? Y ya el lunes terminamos de corregirlo todo, ¿vale? Que digo, así no dejo a medias la corrección de este ejercicio. Voy a utilizar este dibujo para hacer ahora el siguiente, que es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que ahora lo que me está dando es la generatriz y lo que no tenemos es la altura de ese cono. Vamos a ver con el radio cuánto nos saldría. Entonces, el radio, ahora estamos en el 27B, el radio es 4 metros. No, sí, 4 metros. Sí, cuéntame. Jorge, Sí, te oigo, dime. que en el ejercicio ese que has hecho antes, el de TA, Sí. ¿Cuál? ¿El del cono o el de la pirámide? ¿En el 27A me dices? el del... Sí. Ay, es que se te corta un poquito. Dime, repíteme otra vez, perdona. Que el del 27A, Sí. que cuando has puesto lo del Pitágoras, Sí. que has calculado, te da 7,61 Sí. la... Ah, espera un segundo. A ver, 7, si me ha dado 7,61... A ver, un momentillo. Sí, ¿y la pregunta, perdona, cuál es? Que es que yo he puesto 7,62 al calcular el área, o sea, Sí. 7,61 al calcular el área, Sí. y no me ha dado el mismo resultado. Bueno, pero te ha variado por unas décimas, unas centésimas, ¿verdad? Prácticamente te daba lo mismo, ¿a que sí? Vale, es que en la calculadora da 7,61557, ¿vale? Entonces yo, acordaos que cuando redondeamos, quitamos las cifras anteriores, pero si esta siguiente era 5 o más, lo que hacíamos era añadirle una al anterior, ¿os acordáis, no? Por un tema de precisión, pero bueno, que en estos ejercicios, que a lo mejor en lugar de darte esto, bueno, no sé si este le necesita, para el área total, ¿no? Pues te habrá dado a ti posiblemente un poquitín menos, una décima menos o unas centésimas menos, ¿no? Pero más o menos te ha dado los mismos resultados, ¿verdad? O sea, el área total era 100,04, pues a ti te habrá dado 99, algo, ¿verdad? Te ha dado a ti 99, mucho. 99, perdona. Ay, es que se te va el audio. Sí, me ha dado eso. 99, algo, ¿no? Sí, por eso, ¿vale? Esa pequeña diferencia es la que Pero bueno, no pasa nada, está bien. Si el procedimiento lo habéis hecho bien, os da los resultados muy parecidos, ¿vale? Bien, pues vamos con este último, ¿vale? Ya digo, tenemos ahora que nos falta la altura, ¿vale? Lo que es la altura general del cono. Y tenemos la generatriz, que coincide con la hipotenusa de este triángulo que se nos está formando, ¿vale? Y tenemos el diámetro, que lo dividimos por la mitad y obtenemos el radio, que sería 4, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a hacer por Pitágoras, vamos a calcular cuánto sería esa altura de ese cono. Entonces, 6 al cuadrado, que es 36, 4 al cuadrado, que pasa restando, es 16, y el cuadrado lo pasamos al otro lado en forma raíz. Esto sería la raíz de 20, que nos va a dar
4,47. Eso sería la altura del cono, ¿no? Entonces, 4,47 metros, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, 4,47. Con esto vamos a obtener para calcular luego el volumen, porque realmente para el área total solamente necesitábamos el área de la base, que sería pi por r al cuadrado. Esto nos va a dar 314 por 16, nos da 50,24. 50,24 y por último el área lateral, pi por radio por la generatriz que ya la teníamos calculada, 6. Esto nos da 75,36. Y ahora cuando lo sumemos, esto nos da 125,6. ¿Vale? 125,6 metros cuadrados, ¿vale? Que no estoy poniendo las unidades, ¿vale? 125,6, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? Entre 125 y 126 os debería haber salido. ¿Os ha salido esas medidas? 75, o sea, 125,6. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, pues terminamos ya con este área de la base. ¿Sí? ¿Ibais a decir algo? Que no sé si he oído ahí a alguien que quería decir algo. Vale, pues 1/3 del área de la base, que lo teníamos aquí calculado, 50,24 por la altura, que era 4,47. Venga, pues hacemos eso, 50,24, 3 por la altura, 4,47. Vale, esto me da 74,86 redondeando. 74,86 centímetros cúbicos, ¿vale? 74,86, entre 74 y 75, más o menos, ¿no? En vuestro caso. Bueno, pues más o menos bien con esto. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no os haya quedado claro?